Ya no quiero ser cristiano. Esta sería una declaración muy difícil de expresar en estos tiempos, pero sería bueno meditar en ello. En el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, las últimas palabras de Cristo fueron estas: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, estableció el Señor Jesucristo que nuestro llamamiento es ser discípulos. Un discípulo es aquel que se empapa de la vida de Jesús. Un discípulo es aquel que vive las enseñanzas de su maestro. Tenemos que vivir la palabra. Y es algo que se ha perdido a través de los tiempos, que la esencia misma de nuestra fe es vivir la palabra. Usted ha sido llamado a vivir la palabra, no solamente a creerla. El apóstol Santiago, en alguno de sus versículos, mencionó: no seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Volviendo a las palabras de Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el verso 31 y 32, Cristo estaba lidiando una fuerte batalla con los judíos, con los escribas y fariseos, que eran duros de corazón, que estaban totalmente ligados a la ley de Moisés y a sus preceptos, que no era malo. Pero la mayoría de esos principios y de estatutos divinos no los aplicaban ni ellos mismos a su vida. Cosa muy interesante que está pasando en estos tiempos. Existen muchos cristianos que saben mucha Biblia, tienen mucho conocimiento de Biblia, se llaman cristianos, pero no son discípulos. Por eso es mejor ser discípulo que ser cristiano. Porque un cristiano puede conocer mucha Biblia, que le ha dado a través de los años el conocimiento, que le ha dado a través del tiempo sus conocimientos bíblicos, teológicos. Pero ¿cuánto es realmente lo que estamos aplicando de las enseñanzas que Jesús habló? Y Cristo les dijo en San Juan 8, 31 y 32. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vea usted bien esto, que el Señor Jesús se dirige solamente a los que habían creído en él. En cierta manera, lo que el Señor Jesús estaba hablando aquí es que la fe comienza con creer en Jesucristo, y dice el Señor: verdaderamente serás mi discípulo. ¿Cuándo? Cuando creas a mi palabra. La permanencia en el Señor demanda una especial atención a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus principios. Eso es vivir la palabra. Cuando tú te dedicas a no solamente a oír la palabra y a creer la palabra, sino a comprometerte a vivirla, es cuando ahí te conviertes no en un cristiano, te conviertes en un discípulo. Jesús mandó a que formásemos discípulos. Jesús nos llamó a que seamos discípulos. Cristianos hay muchos. Cristianos de nombre hay muchos. Por todo el mundo vas a encontrar gente que todo mundo va a decir que es cristiana. El hecho de que carguen una cruz colgada del cuello, el hecho de que vayan a la iglesia cada domingo, no hace cristiano a la persona. Lo que hace la diferencia en un creyente es que conozca a Dios, conozca su palabra, y que dedique su vida, su corazón, su alma, su mente y todas sus fuerzas en aplicar los principios que Jesús estableció en su palabra. Por eso Él dijo: si ustedes permanecen en mí, van a ser verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Jesús dijo además también en San Juan capítulo 14, en el verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Realmente hay formas en que aborrecemos a Jesús. Hay maneras en que podemos aborrecer al Señor o odiar al Señor, llamándonos cristianos, cuando no obedecemos su palabra. Por eso el discípulo está dispuesto a darlo todo. El discípulo entrega todo. El discípulo es el que sigue a Jesús. ¿Realmente eres un cristiano
o eres un discípulo. ¿Eres un creyente? ¿Eres un oidor? ¿O eres un hacedor de la palabra? Mis amados, es tiempo que vivamos la palabra. Es el tiempo que el mundo conozca a Jesucristo a través de cómo nosotros vivimos la palabra. Y eso lo hacen solamente los discípulos. ¿Cuánta gente en el mundo? ¿Cuánta gente en tu lugar de trabajo? ¿Cuánta gente en el círculo en el cual tú te desenvuelves? ¿Has oído hablar alguna ocasión que se ha decepcionado tanto de los cristianos que no quiere ir a una iglesia? Porque expresan la multiforme variedad de que los cristianos han desprestigiado el evangelio, dando mal testimonio, haciendo cosas indebidas, y dicen, si eso les enseñan en la iglesia, yo prefiero no ir a la iglesia. De tal manera que un discípulo es aquel que vive la palabra, que cree la palabra y que se compromete a ser un ejemplo, porque el Señor mismo Jesús dijo, nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. En Hechos capítulo 11, en el verso 26, nos narra la palabra que fue en Antioquía, la que hoy es Turquía, por si algunos conocen un poquito de geografía. Hoy Turquía fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la Antigüedad, fue lo que se llamó en Antioquía, y dice que por primera vez ahí a los discípulos se les llamó cristianos. Yo quisiera que mejor se nos llamara hoy discípulos. Yo quisiera que mejor hoy se nos llamara hijos de Dios. Que fuésemos obedientes, que fuésemos dedicados a la palabra, que fuésemos sometidos a la palabra, para que verdaderamente seamos la luz del mundo. Yo ya no quiero ser cristiano. Yo quiero ser un discípulo. Un discípulo que muestra el amor y la ternura de Jesús. Un discípulo que obedece su palabra. Un discípulo que cree en su palabra y que vive la palabra. Un discípulo que muestra al mundo cómo se debe de vivir verdaderamente la fe cristiana. ¿Tú quién eres? ¿Eres un cristiano o eres un discípulo? Como dijo, ¿usted es un cristiano o es un discípulo? Piénselo en este día, medítelo y crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Gracias.